el cuento latinoamericano y tipo de predicado. Lenguaje quinto grado. Leemos el siguiente cuento, El loro pelado. Había una vez una banda de loros que vivía en el monte. De mañana temprano iban a comer choclos a la chacra y de tarde comían naranjas. Hacían gran barullo con sus gritos y tenían siempre un loro de centinela en los árboles más altos para ver si venía alguien. Los loros son tan dañinos como las langostas porque abren los choclos para picotearlos, los cuales después se pudren con la lluvia. Y como al mismo tiempo los loros son ricos para comer guisados, los peones los cazaban a tiros. Un día, un hombre bajó de un tiro a un loro centinela, el que cayó herido y peleó un buen rato. Antes de dejarse agarrar, el peón lo llevó a casa para los hijos del patrón, y los chicos lo curaron porque no tenía más que un ala rota. El loro se curó muy bien y se amansó completamente. Se llamaba Pedrito. Aprendió a dar la patada, le gustaba estar en el hombro de las personas y con el pico le hacían cosquillas en las orejas. A las 4 o 5 de la tarde, que era la hora en que tomaba el té en la casa, el loro entraba también en el comedor y se subía con el pico y las patas por el mantel a comer pan mojado en leche. Tenía locura por el té con leche. Tanto se daba pedido con los chicos y tantas cosas que le decían las criaturas que el loro aprendió a hablar. Decía: buen día, lorito, rica la papa, papa para Pedrito. Cuando llovía, Pedrito se encrespaba y se contaba así mismo una porción de cosas muy bajito. Cuando el tiempo se componía, volaba entonces gritando como un loco. Horacio Quiroga. ¿Qué significa? Choclo, mazorca tierna de maíz en Sudamérica. Chacra, pequeña finca con terreno para el cultivo y la crianza de animales. Por último tenemos peón, empleado que trabaja en el campo. Respondemos en el cuaderno. ¿Cómo vivían los loros de la historia? De mañana temprano iban a comer choclos a la chacra. ¿Quién era Pedrito y qué le sucedió? Pedrito era un loro centinela. De un tiro le hirieron un ala para cazarlo, pero unos niños lo curaron. ¿Por qué el autor relaciona a los loros con los niños? Bueno, la pregunta es algo necia, pero ya sabemos la respuesta. Los niños en conjunto gritan como loros. Reflexionamos sobre las consecuencias de la caza de animales. Explicamos.
Lo más crítico de ello es que a ellos no les gusta y algunos mueren. Vivimos acciones para respetar y cuidar a los animales de nuestra comunidad. No tirarles piedras, que es una mala costumbre que se tiene. Respetemos su hábitat y no cazarlos. Cuento latinoamericano. Actividad con el docente. Leemos la información sobre el cuento. El cuento es una historia breve que narra las aventuras de un personaje protagonista. Se caracteriza por estar escrito con un lenguaje fácil de comprender. Además, la trama se desarrolla con pocos personajes. Existe un tipo de cuento infantil y generalmente inicia con expresiones como había una vez, cierto día, entre otros. Este tipo de cuento contiene la intención de dejar un mensaje positivo o moralizante. Elementos del cuento. Personajes. Los personajes de un cuento son quienes desarrollan las acciones en la historia según su participación en el cuento. Se dividen en principales y secundarios. Tiempo. Es el momento en el que suceden las acciones. Puede ser una mañana o un día. O también pueden ser identificados como había una vez, cierto día, entre otros. Espacio. Es el lugar en el que se desarrollan las acciones. Por ejemplo, un bosque, un castillo, la ciudad, el campo, entre otros. Narrador es quien cuenta los sucesos, es decir, lo que hacen los personajes. Puede participar o no de los acontecimientos narrados. Resolvemos en el cuaderno. ¿Quiénes son los personajes principales del cuento de la actividad 1? Pedrito, el loro centinela y los hijos del patrón. ¿Quiénes son los personajes secundarios? Los loros que iban a comer a la chacra y el mozo. ¿Quién narra la historia? Explicamos. Horacio Quiroga, el autor del cuento. ¿Por qué la historia se desarrolla en diferentes tiempos? Explicamos. Para explicar lo que hacía Pedrito antes y después de ser casado. ¿En qué lugares se desarrolla el cuento? Primero en una chacra y después en la casa del patrón. Y por último consideramos que el lenguaje utilizado por el autor es un lenguaje fácil y fácil de comprender. Digamos que sí. Conoce a. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver quién será, quién será. Dice que su nombre es Horacio Quiroga. Fue un escritor uruguayo. Escribió libros con cuentos de terror e historias para niños. Pobladas de animales que hablan y piensan sin perder las características naturales de su especie. Tercera actividad. Leemos el siguiente cuento. La tortuga gigante. Vamos a hablar sobre este animalito.
Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó y los médicos le dijeron que solamente yendo al campo podría curarse. El hombre se fue a vivir al monte. Vivía solo, en el bosque, y él mismo se cocinaba. Comía pájaros y bichos del monte, cazaba con la escopeta y después comía frutas. El hombre tenía otra vez un buen olor, estaba fuerte y tenía apetito. Precisamente un día en que tenía mucha hambre, porque hacía 2 días que no cazaba nada, vio a la orilla de una gran laguna un tigre enorme que quería comerse una tortuga. Al ver al hombre, el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un salto sobre él, pero el cazador, que tenía una gran puntería, le disparó. Cuando se acercó la tortuga, vio que estaba ya herido. A pesar del hambre que sentía, el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga y la llevó a rastras con una soga hasta su ramada y le vendó la cabeza con tiras que sacó de su camisa. La había llevado arrastrando porque la tortuga era inmensa, tan alta como una silla y pesaba como un hombre. La tortuga quedó arrimada a un rincón y allí pasó días y días sin moverse. El hombre la curaba todos los días y después le daba golpecitos con la mano sobre el lomo. La tortuga sanó por fin, pero entonces fue el hombre quien se enfermó. Tuvo fiebre y le dolía todo el cuerpo. Después no pudo levantarse más, pero la tortuga entendió lo que le pasaba al hombre. Y ella pensó entonces, el hombre no me comió la otra vez, aunque tenía mucha hambre, y me curó. Yo lo voy a curar a él ahora. Fue entonces a la laguna, buscó una cáscara de tortuga chiquita y después de limpiarla bien con arena y ceniza, la llevó, la llenó de agua y le dio de beber al hombre. Se puso a buscar enseguida raíces y ricas que le llevó al hombre para que comiera. Toda la mañana la tortuga recorría el monte buscando raíces cada vez más ricas para darle al hombre, y se sentía no poder subirse a los árboles para llevarle fruta. La tortuga pensó, si queda aquí en el monte se va a morir, porque no hay remedio, tengo que llevarlo a Buenos Aires. Dicho esto, cortó enredaderas finas y fuertes, que son como piolas. Acostó con mucho cuidado al hombre encima de su lomo y lo sujetó bien con las enredaderas para que no se cayese. Y emprendió entonces el viaje. La tortuga cargaba así, caminó, caminó y caminó de día y de noche. Atravesó montes, campos, cruzó a nadó ríos y atravesó pantanos, en que quedaba casi enterrada. Siempre con el hombre moribundo encima, cada vez estaba más cerca de Buenos Aires, pero también cada día la tortuga se iba debilitando. Cada día tenía menos fuerza, aunque ella no se quejaba. Cuando cayó del todo la noche, vio una luz lejana en el horizonte. Aquella luz que veía en el cielo era el resplandor de la ciudad. Al ver esto, la tortuga se
sintió con una fuerza inmensa porque aún tenía tiempo de salvar al cazador y emprendió la marcha. Y cuando era madrugada todavía el director del jardín zoológico vio llegar a una tortuga embarrada y sumamente flaca, que había acostado en su lomo atado en enredaderas para que no se cayera. Aún hombre se estaba muriendo. El director reconoció a su amigo y él mismo fue corriendo a buscar remedios, con los que el cazador se curó enseguida. Cuando el cazador supo cómo lo había salvado la tortuga, como había hecho un viaje de 300 leguas para que tomara remedios, no quiso separarse de ella. Horacio Quiroga, adaptación. Respondemos. Vamos a seguir hablando sobre la tortuguita. ¿A qué elementos del campo podían ayudarle al hombre a curarse? Vivir entre la naturaleza y comer saludable. ¿Por qué el hombre decidió curar a la tortuga? Le tuvo lástima. ¿Cómo le ayudó la tortuga al hombre? Primero intentó curarlo, pero luego lo cargó de regreso a la ciudad. ¿Por qué la tortuga decidió ayudar al hombre? Porque le tuvo compasión y dispuso a regresarle el bien. ¿Cuál fue la recompensa de los personajes por su comportamiento? La piedad y compasión uno al otro. Tipos de predicado. Actividad con el docente. Leemos la siguiente información. Predicado nominal. Está formado por uno de los siguientes verbos llamados copulativos: ser, estar y parecer. La función que desempeña el predicado nominal es la de atributo, es decir, expresar una cualidad del sujeto. Ejemplos de predicado nominal: el hombre está enfermo. La tortuga parece herida. El tigre es feroz. El tigre es sujeto, es verbo copulativo, feroz atributo. Es feroz es el predicado nominal. Seguimos con los tipos de predicado. Predicado verbal. Es el que está formado por un verbo predicado: bailar, correr, jugar, entre otros, seguido de otras palabras que complementan el verbo, las cuales pueden indicar objetos, lugares, tiempo, entre otros. Ejemplo de predicado verbal: los seres humanos necesitamos aire fresco. Las tortugas ponen huevo. Tenemos esta oración: los tigres cazan animales para alimentarse. Los tigres sería el sujeto. Cazan, núcleo del predicado. Animales para alimentarse, complemento. Cazan animales para alimentarse sería predicado verbal. Extraemos oraciones con predicado nominal y verbal del cuento La tortuga gigante. El hombre estaba muy contento. Predicado nominal. El tigre era enorme. Predicado nominal. El hombre tenía otra vez buen color. Predicado verbal. El tigre lanzó un rugido espantoso. Predicado verbal. De estos tomaremos dos oraciones. La primera será, dice, y haremos un análisis como el de los ejemplos en el cuaderno.
Como dijimos, tomaremos dos oraciones. El tigre era enorme. Era es verbo copulativo, enorme es atributo. El tigre es el sujeto, era enorme es el predicado nominal. Siguiente oración. El tigre lanzó un rugido espantoso. Lanzó es el núcleo del predicado y un rugido espantoso sería el complemento. El tigre sería el sujeto y lanzó un rugido espantoso sería el predicado verbal. Consolidación. Quinta actividad. Leo y resuelvo en el cuaderno. La abeja haragana. Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar, es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores, pero en vez de conservarlos, para convertirlos en miel, se lo tomaba del todo. Era una abeja haragana. Zumbaba muerta de gusto de flor en flor. Entraba en la colmena, volvía a salir y así se lo pasaba todo el día, mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel, porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas. Un día, pues, detuvieron a la abeja haragana cuando iba a entrar a la colmena, diciéndole: compañera, es necesario que trabajes, porque las abejas debemos trabajar. Pero la abeja haragana no se corregía, por lo que un día al querer entrar a la colmena, la detuvieron y le dijeron: no se entra. Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras. Le dijeron las otras: no hay entrada para las haraganas. La abejita, sin saber qué hacer, voló un rato aún, quiso recogerse de una hoja y cayó al suelo. Tenía el cuerpo entumecido por el aire frío y no podía volar más. Nunca jamás creyó la abejita que una noche podría ser tan fría, tan larga, tan horrible. Recordaba su vida anterior, durmiendo noche tras noche en la colmena bien calientita, y lloraba entonces en silencio. Cuando llegó el día y salió el sol, la abejita voló y lloró otra vez en silencio ante la puerta de la colmena. Las abejas de guardia la dejaron pasar sin decirle nada, porque comprendieron que la que volvía no era paseandadora haragana. Así fue. En efecto, en adelante ninguna como ella recogió tanto polen ni fabricó tanta miel. Las abejas debemos trabajar. Horacio Quiroga. Lo siguiente sí vamos a resolver en el cuaderno. ¿Por qué la abejita tuvo que cambiar su comportamiento? Para que la dejaran volver a la colmena. Escribo una reflexión sobre la importancia del trabajo en equipo. La unión hace la fuerza. Trabajando unidos se logran grandes éxitos. Analizo las oraciones subrayadas según lo visto sobre el predicado nominal y verbal. Durante la lectura vimos unas oraciones subrayadas. Las vamos a clasificar. Predicado nominal, predicado verbal. En el predicado nominal encontramos las oraciones subrayadas como: era una abeja haragana,
La miel es alimento de las abejas recién nacidas. Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras. Predicado verbal. Zumbaba muerta de gusto, de flor en flor. Gusto es el verbo. Las abejas debemos trabajar. Está subrayado el verbo debemos, de deber. Tenía el cuerpo entumecido por el aire frío. Tenía, es el verbo. Lloraba entonces en silencio. Lloraba del verbo llorar. La abejita voló. Voló sería el verbo.